desarrollarse dentro de 2 minutos, ¿no? Entonces, al tener esa consideración, vamos a ver un aspecto de cómo se puede aumentar esa velocidad, ¿no? Lo que se llama lectura ocular, ¿no? La lectura ocular tiene que ver con una estrategia de lectura en donde la división de la estructura gramatical, es decir, de la oración, se van a tener que segmentar, ¿no? Se dice que la lectura va de una continuidad, ¿no? La idea de un texto lineal obedece a esta lectura de saltos o de pequeños saltos, microsaltos donde la sintaxis te dice que el artículo, el sustantivo, el adjetivo se van encadenando uno tras otro. Entonces, la lectura ocular hace esto hincapié, pero trata de dividir en segmentos, ¿ok? En segmentos estas informaciones. ¿Para qué, profesor? Para que una sección ya involucrada en el punto visual, por ejemplo, la lectura de un texto, ¿no? Se entienda con simplemente la posición del ojo por esta estructura, ¿no? De esta manera ya no tendríamos que saltar de una a otra palabra, sino de segmentos a segmentos, de lo que podríamos haber demorado la lectura en este enunciado de, ponte unos 3 segundos, ¿ok? Solo lo podríamos reducir a un segundo haciendo estos cortes. ¿Y dónde aparecen esos cortes? Nosotros cuando en el día a día vemos a las personas leer un texto, ¿ok? Leer en todo caso en el periódico, esto se da por la facilidad y la velocidad de lectura que se tiene a partir de las divisiones. Si tú recuerdas que los textos, ¿no? Los periódicos sobre todo tienen esas divisiones en barras, ¿ok? Es lo que posibilita que un lector tenga patrones o en todo caso tenga secciones menores que leer y recibir información. De esa manera, la información es más rápida y se acelera la lectura, ¿no? Por ejemplo, en el primer texto que vamos a tener como prueba ello, ¿ok? Mira, voy a colocar un texto de prueba que ha venido en el examen de admisión de la PRE, ¿no? Este es el texto de la PRE, del último, creo que del último texto, ¿no? Sí. Donde yo lo coloco como un texto de aplicación porque esos son, los textos de la PRE son textos de aplicación donde las preguntas son puntuales, ok, ya hay una pregunta interesante nada más que he visto, pero las preguntas son puntuales y el esquema y la estructura del texto obedecen algo que ya se habló en clase, ¿verdad? En clase sabemos que el texto dialéctico se estructura a partir de un enunciado, una tesis, que tienen estructuras, o en todo caso, que tienen argumentos que van a sostener esa idea principal, ¿ok? Entonces, el texto en cuestión obedece de nuestras reglas y es más, te construyen el texto de una manera muy amena, muy simple, ¿ok? Dándote estos enlaces, ¿no? Primero, ¿ok? Luego te dan el segundo, ¿no? Son muy condescendientes en la estructuración del texto, ¿ok? Y luego te dan tercero, ¿no? Haciendo que la estructura textual parta desde el inicio como una tesis, como idea principal, y luego se desarrolla, ¿no? De nuevo, la teoría de que una idea, para confirmarse si idea principal tiene que tener un desarrollo, se comprueba en este texto, ¿no? Y el texto B también tiene esa misma estructura. Aparece una tesis, luego da un argumento, primero, ¿ok? Luego va con esa idea de segundo y luego el tercero. Tiene las mismas estructuras, ¿ok? Entonces, es un texto ligero, simple, que podemos aplicar a esta posición de lectura. Si tú tienes el texto ya impreso o en todo caso lo tienes virtualmente, puedes ya dar lectura al texto 1. A ver, los patrones como sistema se entiende simplemente de una mirada, ¿verdad? Eso es lo que hace que la lectura sea más rápida, ¿no? Como sistema representativo, la democracia ofrece múltiples ventajas que contribuyen al desarrollo y estabilidad de las sociedades, ¿no? ¿Qué hemos leído? Hemos leído la idea principal. Profe, ¿por qué sabes a simple vista que esta es la idea principal? Porque según los datos que me están dando los conectores, ¿ok? Y estos enlaces van a hacer que me den la idea de desarrollo. Entonces, la idea principal estaría en este enunciado o, en su defecto, aquí, si es que existe una conclusión. ¿Ok? Si tercero se desarrolla hasta este punto, entonces la idea principal estaría simplemente aquí, ¿no? Idea principal. Mis tigres ahí de semestral ya saben de lo que hablamos, ¿no? Esa cosa ya es totalmente fácil para ellos. Entonces, de igual manera, en mi texto B, a leer, dice la tesis, ¿no? A pesar de sus numerosas ventajas, la democracia como sistema representativo también enfrenta desafíos significativos, ¿verdad? Entonces, de nuevo, yo digo que esta es la idea principal, ¿ok? Para confirmarlo, veo qué cosa.
veo los conectores. Digo primero, entonces está esquematizando, está argumentando. Si por aquí veo un segundo, ¿ok? Aquí está el segundo, muy bien. Y si veo un tercero, aquí también. Entonces está cumpliendo la misma estructura que el texto anterior. De nuevo, si es que aquí no hay una conclusión, entonces tercero formará parte de todo este enunciado. Con lo cual, estoy traduciendo el texto de la siguiente manera, ¿no? De una manera en la cual en pizarra lo hemos visto siempre desarrollar ese tipo de esquemas, ¿verdad? Para los que no, les presento el texto dialéctico en la construcción semántica, ¿no? Tenemos un texto A que me da la ventaja de la democracia y el texto B que me da los desafíos de la democracia, ¿ok? Entonces, este sistema se va a anudar, se va a intercalar en un punto central. ¿Y qué es lo que tienen en común, profesor? Tienen la democracia. ¿Sí o no? El texto me enuncia que los dos están hablándome sobre democracia. ¿Ok? Ahí está la temática de los dos. Profe, pero la misma temática los comparten, pero no son los mismos, claro, porque uno nos habla sobre sus ventajas y el otro nos habla sobre sus desafíos. Que otras cosas serían básicamente la tesis en negativo, ¿no? Desventajas también lo podríamos traducir, ¿ok? Entonces ahí están las funciones. Así se estructura el texto número uno. ¿Ok? Muy bien. A ver, vamos a ver entonces lectura. Te doy un minuto, 2 minutos por cada texto y vamos a desarrollar y fundamentar cada pregunta que se tiene. Leo tus comentarios, ¿ok? Muy bien, ¿qué tal? Confirmo. Claro que sí, se lee lento, pero tú debes, más que leer lento en el texto de admisión, buscar la estructura que se tiene. Si no tienes la estructura del texto en tu cabeza, no vas a entender el texto. Porque la estructura te ayuda a enfocarte en el punto central. En este caso, el punto central es este, ¿no? Mi querido Sapequiel, ¿no? Esa chapa. Entonces, por ejemplo, mi punto central estaría en este lugar, mi enfoque, ¿ok? Profe, ¿por qué se enfoca ahí? Porque esta es mi idea principal, nada más. Lo demás sería básicamente el argumento que se va a desglosar en todo el texto, ¿no? Mientras vas leyendo te voy explicando la estructura. Este es el punto focal en donde yo debería leer detenidamente. Luego, acelero la lectura. ¿Ok? ¿Entiendes? Y cuando hay esos patrones pequeños que ves en pizarra, ¿ok? Vas a ver simplemente cómo fluye la lectura. Es por eso que en los textos de diarios, los periódicos, segmentan su texto de esta manera, con la finalidad que esta información, estas pequeñas frases que construyen la oración, sean rápidas de asimilar. ¿Ok? Entonces, para acelerar una lectura, en todo caso, lo ideal sería que tú segmentes el texto visualmente. Obviamente, tú con tu reglita lo vas a hacer visualmente en 3 posiciones. Algunos lo hacen en uno nada más, pero ya esa es una memoria fotográfica, como te decía en clase, ¿no? Pero la gran mayoría hace esto. ¿Cuál es la finalidad de esto? Que cuando nosotros tenemos una oración, por ejemplo, la niña, ¿ok? Bonita, ¿no? Nosotros, a la manera de la gramática, nosotros tenemos que leer la, tenemos que leer niña, tenemos que leer bonita. Entonces, lo que hace este punto focal, si nos centramos simplemente en un elemento, ¿cuál sería? El elemento de centro, de foco de atención, pues sería simplemente niña, ¿no? Entonces, cuando yo me centro en niña, la lectura ocular hace que el principio y el fin lo tenga retenido ya. Pero como la palabra importante es niña, yo simplemente puedo hojear la palabra bonita y puedo hojear la. En ese sentido ya se convierte en vez de 3 elementos en uno. ¿Ok? Esa es la forma como actúa la visualización de un texto o de una frase. Por eso que muchas veces, ¿ok? Cuando alguien lee de una manera rápida, no está leyendo de una manera continua, sino que se está enfocando directamente en un segmento y por ahí pierde una palabra. Pero esa palabra no afecta, ojo, si es que es una palabra complicada así. Si es una palabra común como un artículo, como bonita, no afecta el sentido del texto en la velocidad. Ojo, profesor, como ese texto es tan ligero, el dialéctico, merece hacer lectura rápida, ¿no? En lo que voy hablando, tú ya has leído, o en todo caso ya has hecho presencia de una lectura aquí, y ya sabes de qué se está hablando. ¿Por qué? Porque encontramos la estructura, encontramos la idea principal y estos pequeños enlaces que nos ayudan a construir mucho mejor. Muy bien. ¿Terminamos el texto? ¿Quién confirma? A ver, ¿quién termina el texto? ¿Ya lo tienes? Confirma, a ver, mi querido
Zapiquel, ¿no? Ese término. Ok, vamos, confirmen a ver si ya terminamos el texto. Si no, lo podemos hacer. ¿Qué podemos hacer cuando leemos lento? Primero, es muy bien que leas lento, ¿ok? No involucra nada eso. El problema no es leer lento o rápido. El problema es comprender si lo estoy haciendo rápido o si lo estoy haciendo lento. Si tú estás teniendo una lectura lenta, pero comprendes, es decir, respondes de las 5, ¿ok? O 4, entonces tu lectura lenta está muy bien. Solo hace falta acelerar un poco con ciertas estrategias, como por ejemplo el boli, o en todo caso el lápiz, que sirve para señalar, ¿no? En pizarra lo puedes ver, sirve para señalar qué cosa es la continuidad y que eso no haga perder qué cosa, la información que retenemos dentro de la vista. Dos, entender que el texto es una información principal, ¿ok? Dentro de un enlace, una estructura grande. Es decir, ¿dónde yo me voy a concentrar? ¿Dónde leo lento? Aquí. Aquí te demoras, pero aquí ya no. ¿Por qué, profesor? Si es que hay una característica que se te escapa, ¿ok? Por aquí hay varias que te pueden escapar, no involucra o no afecta a la totalidad del texto, porque el texto está sintetizado en este punto. Entonces, la idea no es que yo lea todo rápido. ¿Y acaso para qué me sirve leer rápido si no comprendo? ¿No? Ya sabes que nosotros hemos sacado nuestra lectura rápida, mi querido Zapiquel, si estabas en clases presenciales, a partir de un texto, ¿no? Leímos un texto, lo demoramos 2, 3 minutos, por ahí la gente se demoró lo que desea, pero a partir de las preguntas, que son 5, sacamos el porcentaje. Si te equivocas en uno, es un 20% de descuento, y a partir de eso lo divides entre los minutos que has realizado, y así sale tu velocidad por minuto. Palabras, ojo, palabras comprendidas. ¿Ok? Si no has tenido la oportunidad de estar en clase conmigo, entonces ya sabes a dónde apuntarte para la siguiente. ¿Ok? Los demás tigres ya tenemos eso completo. Lo que estamos haciendo simplemente es aplicación de todo lo estudiado en este texto. ¿Ok? ¿Lo tenemos todo ahí, mis queridos amigos? Entonces, listo. Te decía que el texto en cuestión aborda la problemática de la democracia. Claro, la democracia no es un elemento que, o en todo caso, no es una idea que va a ser perfecta en su totalidad, ¿no? Los filósofos, los científicos también están de acuerdo que el mal menor es la democracia, ¿ok? La democracia no es un sistema perfecto, sino que tiene algunas falencias, ¿no? Como por ejemplo, el texto B hace mención. La primera, que se genera polarizaciones. Es decir, que mientras que alguien elige a un sujeto con un 64%, el 44% restante, ¿ok? ¿Qué hace? Se queda marginado, subvencionado o en todo caso subordinado a esa idea principal. Eso significa polarización, no quedarnos con una totalidad, sino una parcialidad, lo que en otros términos también significa lo sesgado, ¿no? No sería algo totalmente acorde, ¿no? La democracia es eso, es una gran mentira de lo que podría ser una totalidad, no dice el texto B. La segunda característica de esta falencia no dice que la democracia es susceptible al populismo, claro, ¿no? Recuerda que Fuerza Popular con Keiko Fujimori y también su padre hicieron mella a eso, ¿no? Hicieron que el populismo fuera tan grande que la característica principal para estos políticos, sobre todo de Fuerza Popular o en todo caso los que estaban adeptos a Fujimori, se habían sintetizado en un elemento. ¿Cuál es el elemento? El tupper. ¿Te acuerdas? A eso se le llama populismo, ¿ok? Lo carismático del chinito con su tractor, ¿verdad? Hacía que la gente no fuera objetiva, sino que simplemente se sesgaba con este tipo de ilustraciones, pues con este tipo de beneficios a largo o a corto plazo. A corto plazo, ¿sí o no? Porque el populismo hace efectivo algo en determinado momento, ¿no? ¿Para qué? Para que genere adeptos. La tercera característica está en contra de la democracia, sería básicamente la efectividad. ¿Cuándo una democracia es efectiva? ¿No? Se da la efectividad, dice el texto, cuando la educación es totalmente importante. Si la educación tiene bastante inversión, o en todo caso la educación está totalmente atendida por el Estado, entonces la democracia funciona. Pero si la democracia no está atendiendo a la educación, como lo es en el Perú, como es en todas las democracias del mundo, ¿ok? Entonces la educación
hace que estos electores, estos votantes, no tengan suficiente información, criterio, lucidez, en todo caso, para saber a quién está votando. Entonces, así no funciona la democracia. La democracia funciona con una educación totalmente fuerte e íntegra. ¿Ok? Ahí están los puntos en contra. ¿Y los puntos a favor, profesor? Obviamente que es de libre elección, ¿no? Representación de todo, dice el texto A. Segundo, profesor, garantiza qué cosa, transparencia, dice, ¿no? Profesor, hay una transparencia. Y tercero, profesor, ¿qué pasa? Claro, la transparencia hace que también se generen igualdades, ¿no? Que estaría en el segundo punto. Resumiendo el texto, como ya sabes, tenemos el esquema y dice, ¿no? Las ventajas, la democracia y desafíos. El primer enunciado, el primer argumento es que son buenas porque hay participación ciudadana. Luego, profesor, son buenas porque hay derechos y libertades. Y son buenos porque hay transparencia. El texto B no dice todo lo contrario. Desafío, profesor, errores que la democracia debe superar, ¿no? La polarización y división. ¿Qué es eso? Que simplemente se da un sesgo a un grupo de, en todo caso, de políticos, ¿no? Que toman el control. Por ejemplo, Dina Boluarte toma el poder, ¿ok? Cuando la gran mayoría, te das cuenta, la gran mayoría no la quiere. Entonces, esa es una polarización, ¿ok? Genera también división, obviamente. La idea que es populista y que hay una mala educación en la democracia. Si es que es así, no va a funcionar según el texto. Chévere, profe, ya no divertimos con el texto, ¿no? El texto da para comentar muchísimo, pero en efectos sintéticos sería eso. ¿Cuál es la temática central, amigos, entonces? Profe, ¿qué hago en la temática central? Simplemente veo de qué me están hablando. Me están hablando de democracia, comparten los dos, ¿verdad? Comparten los dos. Tanto el texto A como el texto B comparten el mismo sujeto. Sujeto es temática, la democracia, pero contras y pros, ¿verdad? Ventajas y desafíos. ¿En qué sistema, profesor? En el sistema democrático, o en todo caso, en la representación como sistema democrático. Ok, vamos entonces a las alternativas, dice. La conveniencia o no de evaluar, ok, mira, la conveniencia o no de evaluar la democracia como sistema representativo, eficaz y eficiente, ¿no? Simplemente se enfoca en qué cosa, a un elemento, simplemente a un texto, ¿ok? Entonces, no sería la correcta, porque simplemente lo eficaz y eficiente sería simplemente al texto A, ¿ok? Muy bien, la influencia buena o mala, ¿ok? Interesante, de la democracia en el desarrollo y estabilidad de las sociedades. ¿Te das cuenta? Hace que simplemente el término estabilidad no se refleje con lo que estamos enunciando. Profe, ¿y qué está buscando esto precisamente? Sistema representativo, ¿ok? En pros y contras, ¿ok? Siguiente. La evaluación de la democracia como sistema representativo, mira, casi literal lo dice, ¿no? Beneficios y dificultades. ¿Te das cuenta? Entonces, esos elementos que hemos sintetizado en nuestro texto aparecen automáticamente en las alternativas. ¿Ok? Entonces sería la ideal, la C. Vamos a la D. La diferencia entre la democracia y las otras formas de gobierno. ¿Ok? La diferencia. Hay otra forma de gobierno, no lo menciona. Solo está atacando a la democracia como una idea buena o como una idea mala, con sus beneficios y dificultades. En síntesis, los dos textos están apoyando a la democracia, pero uno le da sus aspectos positivos y el otro le hace ver qué puede superar la democracia. ¿Ok? Entonces, esa idea de negación rotunda no existe en el texto. Muy bien. Y la E dice los significativos desafíos, genial, ¿ok? Que enfrenta la democracia como sistemas políticos, pero simplemente se enfoca al texto E. ¿Te das cuenta? Entonces, esto simplemente sería parcial. Por tanto, el texto nos está informando, ¿ok? Sobre la democracia y la forma de evaluación, si es correcto o no, ¿ok? Si es beneficioso o no, ¿ok? Sobre la posibilidad de representación que tiene en el pueblo y la sociedad, ¿no? Ahí tenemos entonces la clave. Fácil, profe, ¿ok? Te salió así diciendo. Muy bien. En la 2, a ver, en la 2. Lúcete en la 2, amiguito. Vamos, en la 2. Lúcete en la 2. ¿Qué te sale en la 2? ¿Qué te sale en la 2? A ver, leo comentarios. ¿Qué te sale en la 2? ¿Besito? ¿Besito? A ver, dice, profe, a ver, dado los contextos correspondientes, los términos transparencia y polarizado, ¿ok? Connotan, profe, ¿qué es una connotación? Es el sentido figurado de cómo una palabra se está enunciando, ¿verdad? En clase también lo repasábamos muchas veces. Si decimos, dame una mano de plátanos, la palabra mano, ¿ok? Está connotada en este sentido.
que figura al número 5. Es decir, que tiene un significado contextual que es de figuración, ¿verdad? ¿Eso lo recordamos? Muy bien. Entonces, transparencia denotativamente, empezamos con la denotación porque debemos saber primero el término, qué significa la palabra transparencia, y denotativamente, qué podemos encontrar como translúcido, ¿verdad? Esto fuera del contexto. Y la palabra polarizado, que lo estábamos viendo ya también fuera del contexto como algo que está simplemente de un lado, ¿no? Sería sesgado, ¿no? Por ahí, si es que lo encontramos, sería sesgado, ¿no? Sesgado, simplemente inclinado, ¿ok? Ahora sí, lo hacemos coincidir con el contexto. Translúcido, profesor, tiene que ver con esa presencia de los sujetos ante los gobernantes, que los pueden, ¿qué cosa? Controlar, que pueden, ¿qué cosa? Estar atentos a sus decisiones. Por tanto, el término que aparece aquí sería controlado, ¿verdad? Mientras que en el término sesgado, ¿ok? La información que tiene que ver con sesgado estaría siendo que objetivo, no, no objetivo. ¿Por qué, profesor? Porque una postura sesgada, una visión sesgada, significa que no estás viendo la totalidad o lo estás viendo mal, ¿ok? Y entonces habla el sentido de que no es objetivo. Obviamente, hablando en el texto B, ¿verdad? Controlado entonces y no objetivo. ¿Qué alternativas tienen eso? Obviamente tienen la B, me decían. Buena voluntad y toma de decisiones. No, la toma de decisiones no se coteja con lo no objetivo, ¿ok? Entonces no podíamos hablar de la B. La D, escrutinio público, claro que sí. Examen mediático, no hay un examen mediático, ¿te das cuenta? Siguiente, posibilidad y control. Claro, acá hay un control, ¿ok? Y pérdida de objetivo. Claro, se traduce como no objetivo también. Interesante en la A. En la C, honestidad, profesor, en la gestión e intercambio ecuánime, ¿no? Esto podría pasar, sí, claro que sí. Pero el intercambio ecuánime no. ¿Por qué? Porque estamos viendo algo que no es objetivo. Lo ecuánime significa algo concuerdo, acordado, razonado, claro, ¿ok? Entonces estaríamos descartando la C también. Y la E, la toma de decisiones y estancamiento político, ¿no? Aquí no hace referencia a lo controlado y tampoco hace referencia a lo no objetivo. Entonces tendríamos aquí con la... ¿Me confirmas ahí? ¿Qué tal? ¿Me confirmas si tienes otra alternativa? La podemos ver y poner en revisión, ¿no? Pero este texto ha sido muy condescendiente con esto. La 3, mira, aquí es donde te vas a jalar los cabellos. ¿Por qué, profesor? La 3 es interesante porque cumple, o en todo caso, cumple en la regla de compatibilidad. Estamos viendo compatibles, ¿ok? ¿Ok? Estamos saliendo compatibles aquí. Cumple la regla de que casi todos son correctos. Si vamos a la idea de verdad o falso, míralo, ¿ah? Si vamos a la idea de verdad o falso en los enunciados, todos los enunciados van a ser verdaderos. Lee, el texto A en el texto A, la idea de una sociedad desarrollada y estable, ¿dónde está eso, profe? Si recuerdas, eso está en el enunciado principal, ¿no? Eso está en la idea principal. Una democracia ofrece múltiples ventajas que contribuyen al desarrollo y la estabilidad de las sociedades. Lo mismo hace mención el texto B. Entonces está refiriendo netamente a ese punto, ¿ok? Entonces, vamos. Compatible, te dice. ¿De libre escrutinio? Claro, eso es verdad, ¿sí o no? Porque esa es una de las características que el texto A está teniendo. ¿Te das cuenta? Siguiente, profe. La efectividad de participación ciudadana. Claro que sí, también eso sería correcto en la C. En la E, profesor, dice, las de principio, derecho y desarrollo. Claro que sí, también tiene que ver con la sociedad, ¿no? Y en la B nos dice gobierno democrático. Claro que sí, también esto es verdadero. Muy bien. Y la última nos dice la de un marco legítimo mínimo. Aquí podría ser casi inconsistente, pero también le podemos dar una verdad porque se deduce del texto. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la mejor opción? A ver, ¿qué se recuerda a este tipo de casos que ya se han analizado en clase? Cuando tengo muchas ideas, ¿ok? Cuando tengo muchas alternativas correctas, ¿qué es lo que gobierna? La idea principal, pues. Entonces, en la idea principal se sabe y se sintetiza todos los enunciados que hemos gobernado, en todo caso que hemos enumerado o que hemos dado el cuadro de valor. ¿Cuál es el enunciado que sintetiza todos estos? ¿Lo viste o no? ¿Ok? Es este, en la B. En la B está contenido la A, la C, la D y la E. Y en la B, mira, checa esta jugada. En la B está básicamente lo que está conteniendo la idea principal. Lo que te han dado simplemente es esto, ¿ok? Este enunciado,
Y te han dicho, ¿con qué se relaciona principalmente? ¿Ok? Se le relaciona obviamente con la democracia. ¿Y qué es esa relación? Una, dos, tres relaciones. ¿Te das cuenta? Entonces, estamos hablando sobre el gobierno democrático. Aquí está entonces la información. Aquí sería besito, amigo. ¿Lo viste o no? ¿Ya? ¿Ok? Entonces, esa es la forma de cómo. ¿Tú cómo me demostrarías entonces la A? ¿Cómo me demostrarías la C? ¿Cómo me demostrarías la D? ¿Y cómo me demostrarías la E? ¿Ok? La única forma de demostración que tiene la B es porque se refiere a la idea principal y es la que sintetiza lo demás. ¿Ok? Si alguien marca otra clave, pregúntese, por favor, ¿qué es lo que está o cómo está demostrando ese enunciado? Por ejemplo, en la C o la E, algunos van a marcar eso. Pero ¿cómo demostrarías eso? ¿Ok? Siempre los textos, o en todo caso las preguntas objetivas que hace la PRE, son muy demostrables, ¿no? Son muy demostrables, ¿ok? No hay tanto artificio para ello. ¿De acuerdo con eso? Muy bien. Vamos a la 4. Otro más papayita, pues, profe, ¿no? Entonces estamos marcando aquí, sería besito, ¿ya? Esa es la verdad que sintetiza. Se llama marco, ¿no? Esa es la idea que va a generalizar todo. Muy bien, vamos a la 4, amigo. Inferencias. A ver, ¿cómo te fue aquí? Se infiere el texto B que su autor asocia populismo. Muy bien, vamos. El populismo en el texto B, ¿ok? En todo caso, en ese texto que está tratando de enfocarse en los desafíos, está hablando de un populismo que se va a entender en dos términos. Mira, literalmente el texto dice así, ¿no? Hay una idea de corto plazo y una idea de largo plazo. ¿Por qué? Porque el populismo busca y goza la idea de corto plazo, que está oponiéndose, ¿no? A la idea de largo plazo. ¿Cómo se llama ese tipo de inferencia? ¿Tú recuerdas? A ver, ¿quién se acuerda de ese tipo de inferencia? ¿Ok? Para marcar clave ya. Ese tipo de inferencia es por contrasenso. ¿Lo recordaste o no? Muy bien. Entonces, te está pidiendo que utilices contrasenso aquí. ¿Ok? La pedagogía robusta, la B, civismo extendido, educación empoderada, cortoplacismo político, ¿verdad? ¿Te das cuenta por qué ahora es la respuesta correcta? Porque hay una, ¿qué cosa? Hay una contraposición de términos. Te está pidiendo una inferencia por contrasenso, pues. Ahí está. En el texto literalmente estos dos términos se van a oponer por contrasenso, ¿verdad? Si digo noche, entonces por contrasenso es el día, ¿ok? Entonces estábamos viendo eso ya en clases, la categoría de una inferencia, cómo se debería inferir automáticamente, ¿verdad? Los tigres ahí de semestral se estarán riendo de esta pregunta, ¿verdad? Esta pregunta es totalmente simple. Para ellos es pan comido y esto. ¿Lo viste? Entonces, es así como se demuestra que la 4 efectivamente es la E, amigos. Porque en el texto habla de un término que es a largo plazo, ¿ok? Y nosotros inferimos que está totalmente oponiéndose a esa idea, mencionando el cortoplacismo, ¿ok? Profe, nunca en el texto dice corto plazo. Claro que sí, no lo dice. Dice largo plazo, ¿sí o no? Pero infieres por contrasenso que sería un cortoplacismo, ¿sí o no? Esa es la inferencia. ¿Ok? Bellísimo, o en todo caso, una pregunta muy, muy, muy bella para explicar el contrasenso. ¿Te salió así también, amigo? ¿Qué tal? A ver, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Todo ok? Perfecto. ¿Tienes alguna otra observación o tendrías una observación ahí? No hay problema. Y te estoy mostrando cómo son los resultados, ¿no? Y te demuestro con textos, datos textuales. No te invento nada, ¿ok? ¿Por qué? Repito, textos de pre son objetivamente para esto, para demostrar elementos de comprensión lectora automática. La 5 pues. Tú sabes que en la 5 es mi jugada, ¿no? A ver, chequemos en la 5. Dice profesor, si una democracia careciera, profe, no tiene de un robusto sistema educativo, en ella se daría probablemente, ¿no? Subrayamos este enunciado que debemos, ¿qué cosa? Sintetizarlo, ¿no? En nuestra cabeza o al costado de tu examen. Lo sintetizamos de esta manera. Ojo, esto sirve para comprobar, pero si tú automáticamente ya puedes marcar clave, genial. Simplemente te lo estoy haciendo para comprobar, lento, de una manera esquemática, demostrándote cómo sales. Entonces lo que hacemos es esto, ¿no? La pregunta me dice que la democracia carece, o en todo caso, no tiene un sistema educativo robusto. Bueno, ¿en el texto nos dicen algo contrario o nos dicen algo similar? Profe, en el texto nos dicen algo similar. ¿Y qué parte del texto está enunciándolo? El texto B. Ah, y entonces voy a responder con término del texto B. En el texto B me están hablando que esto me genera ¿qué cosa? Una información, ¿sí o no? Esto me genera
una información deficiente. ¿Recuerdas o no? Ah, ya, profe. Entonces, mira la jugada, mira la jugada. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo cognitivo o referencial. Es decir, voy a buscar equivalencias o posiciones. Si los términos que he encontrado en mi enunciado y en mi texto son similares, probablemente mis consecuencias, ¿cómo son? Similares, ¿sí o no? Entonces, lo que yo voy a hacer es simplemente reemplazar este término y ubicarlo en mi posible respuesta. Ya tengo entonces mi información. Sería entonces aquí, con información deficiente, estaría en mis claves. ¿Qué clave te sale con eso? Habla. ¿Qué clave te sale con eso? Fácil, ¿sí o no? Facilito, ¿sí o no? ¿Cuál es? ¿Sistema? Claro, pues el sistema de por decisiones mal informados por los votantes. Ahí está. Básicamente lo que se condice, ¿verdad? Entonces estamos en la D. ¿Viste la jugada? Entonces, este tipo de cositas ya se han estudiado en clase, ¿no? Y las hacemos así porque ya la dominamos, ¿ok? Entonces, esto es lo que simplemente en repaso lo vamos a hacer. Vamos a simplemente practicar y afinar si acaso una pregunta se te ha salido de control. Por ejemplo, nada más, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos hasta aquí? A ver, leo comentarios. ¿Qué te pareció? A ver, voy a agrandar esto. Ahora sí, te leo en los comentarios. ¿Qué tal? Ecuánime, muy bien, Poma. Recién leo tu comentario. Una persona con totalmente acorde, ¿no? Acorde, sensata. Leo comentarios a ver qué les pareció esa demostración de las alternativas, ¿ok? Mira, si tú no sabes cómo salió por contrasenso, ¿ok? Dime, profesor, no sé, no sabía que era el contrasenso. Entonces, ya debemos, ¿ok? Repasar eso. Si es que ya has sabido cómo sostentar, sobre todo, sostener y sustentar, ¿no? Cada alternativa estás por un buen camino. Pero si simplemente dice, profesor, me sale ese porque, bueno, porque sí nada más, entonces no estamos teniendo qué cosa, no estamos teniendo técnica, no estamos teniendo metodología. Y a la hora del examen, eso se va a ver cuando una persona responde con autoridad o simplemente lo deja al azar. ¿Ok? Y entonces se ha hecho en todo este semestral una idea de técnica de respuestas, de sustentar tu respuesta. ¿Ok? Así te das cuenta que eso es correcto. Muy bien. ¿No hay ningún comentario más? ¿Qué tal? Ya, Poma, ya respondimos eso. Muy bien, entonces vamos al siguiente textito, ¿no? Que también es de admisión. Pero en este caso, simplemente haciendo ajuste a lo que sería ya tu futuro examen, ¿no? Vamos a resolver tres preguntas. Y elegir las tres preguntas más difíciles, porque las demás no tienen tanto peso, ¿no? Más difíciles digo porque son interesantes de revisar, ¿ok? El texto mixto en cuestión se va a traducir en una estructura principal, que sería aquí la idea principal, o en todo caso el enunciado más relevante. El segundo, que estaría dándose por este lado, y la conclusión, ¿verdad? Aquí sí ves una conclusión. Entonces, yo lo que haría en un texto mixto es revisar primero las imágenes y darme cuenta de qué están tratando las imágenes y o en todo caso llevarlo a correlato con el texto. Es decir, verificar si esta temática se está poniendo y se está volviendo acorde, ¿no? Me dice que hay un incremento en donde en los usuarios del e-commerce, es básicamente una plataforma en Internet, ¿no? En América Latina y me dan los datos, ¿ok? Luego también acá me dice, pero los porcentajes de todo lo que se ha vendido en línea, no simplemente en puntos, sino en la totalidad en 2015 al 23. Ya está, perfecto. Entonces, esto me sirve para conectarme con la temática. Me están hablando de venta, comercio, sobre algo, no me dice tal vez un producto específico, pero ya que está subiendo, ¿verdad? Ya vimos esa imagen. Entonces, ahora vamos a hacerlo coincidir. Dice, el consumo de compras online, ya está, ¿verdad? Eso es lo que debo subrayar, porque eso se está repitiendo. El consumo de compras online en la región latinoamericana ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años impulsados por diversos factores económicos, tecnológicos y sociales. ¡Pum! La bomba explotó y encontré una idea principal. ¿Cómo la voy a sostener y cómo voy a verificar si es correcta o no? Con el texto. Es decir, si es que yo veo aquí que hay un desarrollo, entonces esta es mi idea principal. Técnica. Posiblemente en tu examen, amigo mío, la idea principal te venga arriba. Entonces, lo que se hace es leer pausadamente
toda la oración que está teniéndote en cuenta y verificar si con una lectura veloz, aquí expansión de Internet, por ejemplo, otro factor principal, subrayo otro factor principal, ok, según datos, también según datos, veo acá durante este periodo, entonces simplemente están confirmando que la de arriba es mi idea principal. Profe, idea principal y todo el texto. Sí y no. Sí, en el sentido de que esto puede funcionar en todos los demás párrafos, pero sobre todo ahorita ya encontré la idea principal de este párrafito. ¿Ok? Entonces me están hablando de un incremento. Lo formulo, ¿no? Causa y consecuencia. Profesor, hay cosa, hay ventas, ¿no? Las ventas, profesor. Hay las ventas. ¿Las ventas cómo están? En positivo y negativo, profe. Las ventas están en positivo. Ventas, ¿no? Comercio, ¿ok? Hay un comercio positivo. Ya está. ¿Esto es a causa de qué? A ver, ¿esto es a causa de qué? ¿Cuál es la causa de esto? Ah, ya, el Internet, ¿no? Internet, ¿ok? ¿Qué más, profesor? A ver, me van a explicar las causas. Dice, diversos factores económicos, tecnológicos y sociales. Ah, ya, profe. Entonces, no simplemente es Internet. Son los económicos, son los tecnológicos y también son los sociales. ¿Qué estoy haciendo? Estoy estructurando mi texto en tres simplemente enunciados, ¿no? Lo económico, básicamente lo tecnológico y lo social. Sobre lo económico, tiene que ver con qué, a ver, la expansión del acceso a Internet y uso masivo de dispositivos, es decir, que la gran mayoría compra, compra dispositivos, ¿sí o no? Compra dispositivos, compra móvil, ¿no? Celulares, etcétera, ¿no? Ha facilitado, perdón, que cada vez más personas realicen compras a través de plataformas digitales. Ahí está lo económico. Segundo, otro factor, me va a señalar aquí, principal que ha propiciado el auge, ¿verdad? Las ventas en positivo del e-comercio electrónico en América Latina. Es el aumento de la penetración de Internet. Ah, ya. Lo tecnológico, aquí específicamente está Internet, ¿no? Ahí está, Internet. Muy bien, según los datos de CEPAL, en el 2023, aproximadamente la población latinoamericana tenía acceso a Internet. ¿Cuánto? Un 75%. Otro factor, profe, mira, otro factor, nos faltaba el tercero, pues. Determinante ha sido la pandemia. Ah, ya, profe, listo. Entonces, tengo mis tres causas de qué, de las ventas de comercio en, ¿qué cosa? En positivo, ¿no? Entonces, lo otro es el COVID, ¿no? Nuestro querido COVID, que siempre aparece en los textos, ¿ya? COVID, ya está. El COVID-19, ¿ok? La pandemia, en otros términos, que aceleró, mira, ¿qué es lo que te dice? El COVID acelera, ¿no? ¿Qué significa acelerar? Aumentar, ¿sí o no? Esto se infiere, ¿ok? Esto da una inferencia puntual de que sin el COVID o con el COVID, ¿cómo estaba la venta? Subiendo, ¿sí o no? ¿O estaba bajando? Si le quito el COVID, ¿bajará? No, ¿sí o no? Simplemente sigue subiendo. ¿Qué hace el COVID? Acelera, cataliza estas compras. Ya está. Entonces, entendimos el párrafo 1 a su 100%. ¿Ok? 2 dice, el auge, entonces estoy comprobando, ¿ok? Que mi temática tiene que ver con el aumento de qué, de los consumos o insumos, o en todo caso elementos, pero por vía Internet, ¿no? El auge de las compras en línea ha tenido naturalmente un impacto significativo en la economía de la región. ¿Qué región? Latinoamérica. ¿Ok? Muy bien, a pesar de los avances, el comercio electrónico en América Latina, ahí está, profesor. Están hablando de comercio, ¿no? Electrónico. Y esto ya lo delimita, ¿no? Venta de comercio electrónico, ¿no? El comercio electrónico en América Latina enfrenta varios desafíos. Ah, ya mira, recuerda el texto anterior, sino desafíos, algo que tiene que superar. La desconfianza de los métodos de pago, primer desafío. ¿Ok? La falta de infraestructura adecuada en zonas rurales. ¿Qué significa infraestructura en este contexto? Pues significa que no hay tablet, que no hay computadoras, etcétera, para hacer este tipo de compras online. ¿Ok? Muy bien. Y la alta competencia del mercado internacional, ¿no? Es decir, que por ello no se está explotando así al 100% estas compras online, ¿no? Son algunos de los obstáculos que deben ser superados. Sin embargo, mira este conector, mira este conector. Sin embargo, esta versación, las personas, o en todo caso las compras, van a ser prometedoras en el futuro, te dice. Ah, ya, profe. Entonces, esto, a pesar de todas las vallas, estos obstáculos, estos óbices, la perspectiva es todavía en positivo. Chévere. Se sostiene todavía esto, ¿no? Simplemente podemos colocar de ventajas y esta. Por último, en conclusión, ¿verdad?
De nuevo está subrayadazo eso. En conclusión, el consumo de compras online, de nuevo confirma mi idea principal, ¿ok? En América Latina está en plena expansión. ¿Por qué, profesor? Porque todavía se está acelerando cada vez más, ¿verdad? Impulsado por la creciente conectividad y los cambios en los hábitos del consumo. Este fenómeno ofrece, ¿qué cosa? Numerosas oportunidades, ¿no? Y aunque también presenta desafíos. Mira, este síntesis es interesante, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque nos está resumiendo lo que sería los pros y los contras. Ah, ya, profe. Entonces, aquí involucra desafíos, ¿ok? Entonces, el texto en cuestión también me está pidiendo que existan desafíos, ¿no? Ahí está. Muy bien, ya está. Simple. El texto se ha desmenuzado de esa manera. Vamos a las preguntas, muchachón. Muy bien, entonces vemos, ahora ya con lo que entendemos, sabemos que esta valla va en positivo y que se ha disparado, ¿por qué? Por el COVID, se ha disparado por el uso de móviles, se ha disparado porque la gente está teniendo o comprando más, ¿qué cosa? Celulares, ¿verdad? Muy bien. Entonces aquí nos dice la renta, o en todo caso, claro, las ventas online en porcentaje, ¿no? De nuevo, nos hace entender que están siendo y cosa en alza, en positivo, siempre, ¿no? Hablando aquí en texto, en todo caso sería una linealidad y aquí sería básicamente en barritas, ¿verdad? Listo. Primera pregunta. El texto y el gráfico se centra principalmente en qué, profe. Muy bien, compras por internet y los contras, de alguna manera están presentando también las contras, ¿no? El marcado auge, sí, claro que sí, en los 10 años. Y según mi dato, el texto, ¿son 10 años o no? Profesor, ¿son 10 años o no? Nada, profesor. ¿Cuántos años aproximadamente son? A ver, ¿cuántos años? 2015 al 23. ¿Cuántos años? 8, ¿verdad? 8. Podríamos decir que son 8 añitos, ¿ok? Entonces, este es incorrecto. 8 años, ¿ok? Aquí sería 8 años. Entonces, por esto, básicamente nosotros habíamos hablado de este tipo de preguntas, ¿verdad? Cuando te dan un enunciado que parece real, ¿ok? Una palabra, un término cambia todo ese enunciado. Perfecto, entonces, la B. El rol que Internet y la pandemia han juzgado en la economía latinoamericana. El término acá ha jugado, ¿no? Mira, el rol que Internet y la pandemia ha jugado en la economía, ¿verdad? ¿Qué falta, profesor? Falta, obviamente, las redes o, en todo caso, las compras de los móviles. Entonces, está siendo parcial. Esto es parcial todavía, ¿no? Se da más enfoque a las ideas secundarias que las principales. Muy bien, tenemos la segunda, entonces, como un sesgo parcial. La C, los desafíos y las proyecciones, correcto, de la economía virtual. Profe, economía virtual no está hablando de la economía, está hablando de las compras. Entonces, este enunciado hace que este texto, o en todo caso esta oración, caiga en el sentido correcto de nuestro enunciado. Entonces, continuamos con la siguiente página, ¿no? Dice, a ver, chécalo ahí, dice, los usuarios del e-comercio y el porcentaje de ventas en el mercado latinoamericano. Interesante, claro que sí, pero lo que pasa aquí que e-comercio simplemente es un punto de vista. Y estamos hablando de la totalidad. ¿Cómo sabes eso, profesor? Porque estamos viendo en el texto, ¿verdad? Aquí no dice porcentaje del e-comercio, pero aquí no dice la totalidad. ¿Ok? Entonces, este enunciado hace que simplemente de nuevo sea parcial y el porcentaje de ventas en el mercado latinoamericano, ¿verdad? Entonces, haríamos simplemente esto parcializado. Y por último, el estado actual y las proyecciones. Claro, estamos hablando del tiempo en el que se está anunciando el texto y las proyecciones del comercio electrónico. Aquí está nuestro sujeto. Esto es lo que queríamos hallar, ¿verdad? El comercio electrónico en América Latina. Obviamente, el lugar donde se está desarrollando todo eso. Por eso, obviamente, estaríamos con la E, ¿verdad? Interesante la alternativa porque todas parecen ser, pero el sujeto que está siempre presente en nuestras cabezas debe estar, de nuevo, no es una teoría que aplicamos constantemente, debe estar en los enunciados de cada alternativa. Y si no está, la desconsideramos rotundamente. En este caso, ha sido sutil ese sujeto al presentarse o al ausentarse. Muy bien, 7. Vamos con la 7. Dice, resulta erróneo, ¿ok? Pretender que alguno de los gráficos, incompatibilidad, ¿no? Pregunta por incompatibilidad. Profesor, a ver, hagamos la incompatibilidad en verdaderos y falsos, ¿ya? Verdaderos y falsos, ¿no?
Muy bien, entonces démosle un verdadero a la información correcta y un falso a la información, obviamente, que es una falacia. Muy bien, ¿qué nos pide? Erróneo. Entonces nos piden a la falsa, profe. Busquemos a la falsa. Muy bien. Centra su enfoque en las ventas minoristas locales. ¿Lo dice el texto? Sí, lo dice el texto. ¿Dónde, profe? Aquí, mira, ¿no? Venta, gráfico de barras que destaca el porcentaje de ventas minoristas totales. Entonces, esto sí es una posible verdad, ¿ok? Entonces, esto sí sería una posible verdad. Muy bien, si hay una información minorista. Opta por la modalidad lineal para presentar sus datos. A ver, profe, claro que sí, porque estamos viendo todo el texto que sería lineal, ¿no? Online, ok, claro. Acá lineal en la barra, pues, ¿no? Claro, si uno es barra, el otro como es lineal. ¿Te das cuenta? Entonces, esa información es correcta también. ¿Presenta sus riesgos en la modalidad de barras? Claro, lo vimos también en gráfico, que hay una forma de barras que se sostiene, ¿verdad? Entonces también podemos colocar verdadero aquí. Siguiente, soslayan. Este término, y los alumnos que han estado conmigo en semestral me van a confirmar, ¿no? Que ha venido hasta en la sopa, ¿sí o no? Ha venido hasta en la sopa esta palabra soslaya, soslaya, en todos los textos, o en la gran mayoría de textos que hemos revisado, la palabra soslaya se ha presentado de una manera ineludible, ¿no? Que no podemos ya negar su significado. Soslayar significa ¿qué cosa? Evitar, ¿ok? Entonces, evita considerar los años impares en su registro, ¿ok? Veamos simplemente, aquí hay impar. ¿Ok? ¿Le evita? No, no le evita. Aquí acá hay impar también, obviamente, ¿no? Deduciendo. Entonces, no lo evita, no lo evita, ¿ok? Y aquí es lo más literal. En lo lineal dice que no lo evita. Entonces, esto sería ¿qué cosa? Falso, profe. Claro, este sería una falsa, ¿sí o no? Obviamente. Y por último, ¿se centra en los usuarios del comercio electrónico? Obviamente, claro que sí. Se centra en los usuarios del comercio electrónico, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahí está la respuesta entonces en la 7, ¿no? Dedito tendríamos una información simple ahí. Y la última, ¿no? Me encantan esas preguntas por extrapolación que vienen en la PRE, porque son básicamente de aplicación, ¿no? De aplicación. Muy bien. A ver, en la 8 dice, si en el año 2020 no se hubiese dado la pandemia de COVID-19, el comercio electrónico en América Latina probablemente, posiblemente, ¿qué hubiese pasado? A ver, profe, en el 2020 el COVID, ¿ok? Me dice el enunciado, no aparece, negativo. ¿Qué es lo que hago en mi texto? En mi texto, obviamente, retengo esta lectura y sabemos que el texto presenta al COVID como de una de las causas, ¿sí o no? Causas, ¿ah? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Recuerdas el gráfico inicial? La consecuencia es que existe un auge en la compra online, ¿verdad? Esa es la consecuencia, profe. ¿Esto qué quiere decir? Que acelera, ¿verdad? Muy bien, lo acelera. Entonces, si es que yo veo mis gráficos, ¿ok? O en todo caso en mis relaciones, estoy viendo una oposición. A esto se llama extrapolación cognitiva o también lo llaman intrapolación en algunos o según ya se vea el texto que se está dirigiendo, ¿ok? Pero ¿qué pasa con la extrapolación cognitiva? Quiere decir que los enunciados se están negando. La consecuencia o las consecuencias también en este sentido se tendrían que negar. Entonces, si aquí es acelera, el antónimo o la posición sería desacelera, ¿sí o no? ¿Y qué significa una desaceleración? Parar, no, ¿sí o no? Simplemente ir lento, profesor. Entonces, ya no es un auge de compras online, sino una moderada, profesor. Aquí sería moderada, ¿no? ¿Ok? Moderada compra online. ¿Te das cuenta? Entonces, todavía hay compra online en sentido positivo, pero ya no tanto como lo podría hacer con el COVID. Entonces, mi resultado estaría girando en torno a esto. ¿Qué alternativa sostiene eso? ¿Habría iniciado cierta tendencia de la regresión? No, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Porque simplemente es una desaceleración en el sentido correcto. ¿Habría prescindido, es decir, no tendría en cuenta la conectividad a Internet? No tiene que ver con el resultado como consecuencia. Profe, pero yo puedo deducir eso. Sí, está bien, te creo, tienes una capacidad absoluta y genial de deducir, pero lo que tú te tienes que ir es a la forma inmediata de cómo un enunciado resulta en consecuencia. Y no es que te lo inventes, sino que estás sacando simplemente la idea principal que encontramos en el texto.
¿ok? ¿Habría mostrado una relación inversa en los gráficos? No podríamos comprobar eso. ¿Por qué? Porque lo primero que estamos viendo es que es una moderación y no podemos ver un lado inverso, ¿ok? Profe, claro, porque acelerar y desacelerar significa simplemente que están en la continuidad, pero no de la misma magnitud. Y la D habría incrementado, claro, su ritmo, pero de manera paulatina, moderada. ¿Se entiende como ritmo menor? Claro que sí. Esto es lo que correctamente nos pide el enunciado. Y en no habría variación, obviamente tendría que haber una variación, ¿sí o no? Porque si el apuntalado que se está dando es por el COVID, entonces sería algo moderado, una tabla de barras sería algo casi homogéneo, ¿verdad? En los años. Por tanto, esta extrapolación, que es la pregunta, entre comillas, la más difícil, sería que ver con la D, ¿verdad? Entonces habría incrementado a un ritmo menor, ¿ok? Moderado también en otros enunciados. Listo, amigos. Ahí está el segundo texto, ¿verdad? Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta estas preguntas, la pregunta de extrapolación se hace muy interesante, ¿ok? Y espero que en tu examen aparezca una para recordar esta forma o esta estrategia, cómo abordar lo que sería este enunciado simple. Ahora sí, te dejo con un texto más interesante por cuestiones literarias, ¿ya? Que trata sobre Madame Bovary, ¿no? La novela de Gustave Flaubert, ¿ok? Vamos a tener, a ver, 2 minutos. Voy a dar 2 minutos para este texto, 2 minutitos, ¿ok? Y vamos al texto B, 2 minutitos solamente, controla el tiempo. Ahora sí te controla el tiempo, ¿ya? Esto es enteramente para ti. Muy bien, vamos. Son 11 y 12, 12 y 14 estás, pero bien, léelo muy bien, ¿ok? Muy bien, léelo muy bien. Vamos a ver hasta 11 y 12, ¿ok? Léelo muy bien, ¿ya? Voy a estar contigo aquí en la lectura. Ujú. Ya, léelo muy bien. Es del mismo nivel de la pre, ¿ok? Así es que lo vas a poder leer rápido. Y si te sobran minutos, sigue ahí. La idea es que tengas 2 minutos bien entendido esto, ¿ok? Y ya sabrán lo de la pre, o en todo caso lo de semestral, por qué se pide 2 minutos, ¿no? O 1 minuto y medio, si es que gustas darles. ¿Ok? Vamos a darle ahí. Y estoy dando los conectores, ¿no? Que son importantes. ¿Ok? Y está. Muy bien. Ya está. Ujú. Oh, es genial también, ¿no? Los conectores cuando aparecen son, gracias a Dios, le dices. Muy bien. Vamos a entender. Ok. Abro. A ver, estamos terminando. Y terminamos el texto, ¿verdad? En este enunciado, en todo caso, en este punto, ya debes de haber terminado el texto, ¿no? Ya está. De aquí en adelante, la lectura se ha debido ser veloz, ¿no? Más rápida. Entonces, aquí está el meollo del asunto, ¿ya? Aquí está el meollo del asunto. Muy bien. Entonces, colocamos como punto focal este lugar. Vamos al siguiente texto, ¿ya? Vamos al siguiente texto. En todo caso, vamos al texto B, ¿no? Muy bien, vamos al texto B. Vamos. El texto B, que está dividido en dos partes, ¿no? A ver, tenemos, te centras aquí, ¿no? Despacio lee esa oración, intenta comprenderla muy bien y pasa, ¿no? Es un enunciado que es importante. A ver, ya está. Ya tenemos el enunciado principal. ¿Lo viste, no? Ahí está.
qué, profe? A ver, veamos por qué. Veamos por qué sería el principal. Muy bien. ¿No? Sería de es. ¿Mm? Uy, interesante cuando dice Molière, ¿no? Te habla ahí como ejemplo. Muy bien, ahí está. Muy bien. Por último, vamos al último. Listo. Ya, vamos. Y acá termina reconociendo algo, ¿no? Ya está. Mira, esto también es importante en la oración. Muy bien, y acá simplemente otra explicación, ¿no? Otra aclaración. Ya está. Listo. Muy bien, ¿qué tal? El texto en cuestión, ¿no? Has hecho estos 2 minutos. En todo caso, los dos textos los has realizado en 4 minutos, 3 minutos aproximadamente. Es un texto ameno, ¿no? De 487 palabras, casi 500 palabras, ¿no? En 4 minutos te saldría un promedio de cuántas. Ojo, verificando que las 4 preguntas en cuestión que vamos a responder son totalmente correctas. Sería un aproximado de, pues, 100 palabras, 120 palabras por minuto, ¿no? O si lo has hecho en 3 minutos, casi 200 palabras, ¿no? O menos. Pero ya estamos entrando a esa lectura veloz, ¿no? ¿Por qué, profesor, lo he leído rápido, lo he sentido ligero? Porque es un texto en cuestión también al mismo nivel que de la pre, ¿no? Que para que no quería darte un texto donde sí le doy a mis alumnos en clase a veces, ¿no? Filosófico, donde tenemos que tener mucha atención ahí, sino que el nivel de la pre tiene que ver con esta lectura, ¿no? Ese es el nivel que posiblemente venga en el examen de admisión que ya estás teniendo en cuenta, ¿no? Muy bien. Entonces, resumiendo, el texto en cuestión nos habla sobre qué, ¿ah? Nos habla sobre qué. El texto en cuestión nos habla sobre qué. Nos habla sobre un texto dialéctico que gira en torno a la novela del señor Flaubert, ¿no? Que es Madame, ¿no? Madame Bovary, ¿no? Bovary es una obra que aparece dentro del realismo, ¿no? Con una característica puntual, que es desagradable. Es desagradable para los sujetos de ese tiempo, ¿verdad? Flaubert, cuando escribe la obra en mención, y lo dice en el texto B, ¿no? Reteniendo esa lectura, él dice que escribe describiendo una información, describiendo lo que pasa en la realidad, como un viajero más, dice el mentado autor. Entonces, en esta relación, ¿ok? De Madame Bovary y su obra, es lo que se critica, es básicamente su moralidad, ¿no? Claro, para el señor del texto A nos dicen que la obra en cuestión es inmoral, ¿verdad? Voy a separarlo así para que se entienda. Es inmoral, ¿ok? ¿Se da cuenta de eso? Entonces, es inmoral. Mientras que para Flaubert en el texto B, ¿ok? Te habrás dado cuenta, ¿no? Cuando dice la novela es, ¿qué cosa? Es moral, ¿no? Entonces, aquí sería moral. Entonces, ya sabemos, ¿ok? Ya sabemos en qué están contradiciéndose los dos textos. Para el texto A, la inmoralidad será, pues, sostenida en su texto, ¿ok? Mientras que en el texto B, para Flaubert, el autor mismo dice que es moral. Entonces, nos faltan sus bases, es decir, cuáles son los puntos a tocar como base sostienen esta tesis, esta idea principal. Me he dado cuenta que simplemente se ha justificado, o sea, ejemplificado las ideas que se han tenido en cuenta, ¿no? Ahí está de nuevo, típico de una pregunta de admisión parcial, donde se está dando Madame Bovary inmoralidad como la moralidad. Profe, y en el texto A nos habla sobre la inmoralidad según que lo lascivo, si no, ahí está ese sinónimo, lascivo. Profe, ¿qué es lascivo? Lascivo es lujurioso, pero ¿qué tiene de malo que una novela sea lujuriosa? Lo que está haciendo Flaubert, y que es escándalo por el tiempo, es que el término lascivo lo asocia a una niña.
¿Y quién es esa niña? Madame Bovary. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos la primera característica o el primer argumento que tiene el Señor. ¿Qué más, profesor? Es sexual, ¿verdad? En todo caso, esto obliga a pensar que la inmoralidad rompe las normas sociales. Es decir, lo social es incorrecto. ¿Por qué, profesor? Porque el texto termina diciendo que la mujer se ve en la obra, ¿no? Es una crítica que hace él, ¿no? Como un crítico literario, que la mujer en la obra está en un sentido negativo antes que una mujer en sentido positivo, ¿sí o no? Claro, una mujer en sentido positivo no se menciona en el texto, pero sí se hace acote, se da presencia de una mujer en sentido negativo que se está relacionado con lo sexual, ¿no? Ahí está lo sexual, claro. Por eso que Madame Bovary es una obra donde la controversia, ¿no? Se plantea desde su punto erótico. No es gratis que Vargas Llosa sea el que va a tomar la consideración de Flaubert en su narrativa, ¿no? Por eso Vargas Llosa considera a Flaubert su padre intelectual, ¿no? Su padre literario. ¿Ok? Entonces, ahí está esa relación. Mientras que en el otro lado, en el texto B, habla el señor Flaubert, ¿no? Y dice lo siguiente, ¿no? Que su texto, ¿ok? Su texto es, hay una literatura, ¿ok? Moral, ¿no? Es decir, su texto sí representa la moralidad, ¿ok? Y como sustento también da a quienes a los literarios o a los escritores, ¿no? Que antes que él o contemporáneos a él ya han escrito textos similares, representando qué cosa, la realidad. Entonces, él simplemente dice que yo describo, chévere, profe, describo como que como un viajero, ¿no? Como un viajero, ¿ok? Entonces, él simplemente se lava las manos y dice, mira, esto es lo que he visto y es, si no, la realidad que se representa en mi texto. Entonces, sintetizando, estamos hablando de qué, de un texto donde la moralidad se pone en juego en la obra Madame Bovary y nos dice que, a ver, vamos a, ahí está, que la moralidad está entendido en un sentido positivo y en un sentido negativo, ¿sí o no? Claro, profe. Inmoralidad para el texto A, inmoralidad para el texto B. Chévere, ya está. Entonces, entendimos el texto, entendimos todo, y cuando otro de los críticos en la lectura recomiendan hacer este tipo de esquemas, ¿no? Si tú haces este esquema, ¿ok? Quiere decir que has leído el texto y lo has entendido al 100%. ¿Por qué? Porque una mente que encuentra la estructura del texto, ¿ok? Y lo desmenuza como se hace aquí, ¿ok? Quiere decir que ya entendió el texto. Y es tal que la dominación del texto en esa lectura que la puedes explicar y puedes conectar y reconectar con otras cosas más, ¿ok? Sin perder esos datos que son puntuales en el texto, ¿no? Que se apuntan aquí, obviamente. Entonces, esa es una comprensión de textos en este nivel. Ya está, profe. Vamos a las preguntas entonces, que son las más divertidas, ¿no? Vamos. Dime, ¿qué te sale en la pregunta 9? A ver, tú mismo, tú mismo. A ver, no voy a resolver yo, tú mismo. Vamos. En la pregunta 9, ¿qué es o qué tienes como eh, respuesta? A ver, vamos, lúcete tú. Vamos, Kevin, Renzo, por ahí, mi querido Emilio. A ver si tiene la respuesta. ¿Ok? Les dejo que se luzcan ustedes ahora, ¿no? Van a lucirse ustedes ahora con las preguntas en cuestión, ¿no? Imagínense que están dando su examen, ya tienen las preguntas uno a uno. Vamos, una pregunta, la 9, la 10, la 11 y la 12, ¿no? Vamos, a ver, ¿quién es el primero? ¿Qué me dices? A ver, ¿quién tiene ya a ver, pregunta número uno, con loco, ¿no? A ver, pregunta uno, o no, pregunta nueve, no, pregunta nueve. A ver, vamos. Pregunta nueve. A ver, ¿qué te sale? ¿Qué te sale en la pregunta nueve? Vamos. Profe, facilito, pues, ¿ok? Si estamos hablando del texto que es la moralidad, en todo caso, esa palabra, repito, esa palabra debe estar si no Poma. A ver, Poma me dice, claro, pues, ¿no? La inmoralidad de la obra, bueno, claro, puede ser, si o no, la palabra inmoralidad. ¿Qué más? La calidad literaria, no, profe, es imposible. La amoralidad, estamos hablando de amoralidad, no, sí o no. Es decir, sin moral, no, no tiene que ver esta sin moral. El juicio de Flaubert por su obra literaria, el juicio, ok, eso es algo que se deduce del texto.
¿ok? Que le están haciendo un juicio. Pero no, están hablando netamente del juicio, sino que están hablando de su obra en sentido estricto. Muy bien, las restricciones legales tampoco. Claro que sí, mi querida Nia, y esta Poma respondiendo con contundencia. Claro que sí, muchachos. Perfecto. Aplauso para ustedes. Muy bien, ¿ves? Ahí está, un texto simple. Dos, se pone más interesante esta palabra. La palabra, la palabra antinatural. Vamos con la pregunta. A ver, coloco. Pregunta, vamos. Pregunta número 10. Dime, la pregunta número 10. Profe, ¿la restricción legal de la literatura? No. La restricción legal de la literatura sería un marco totalmente genérico, ¿no? Pero como se ha hecho notar, se habla de la moralidad. ¿Es inmoral o no es inmoral? Por eso es que estamos hablando de la inmoralidad de la obra de Borges. Para el texto A es inmoral y para el texto B es moral, pero todo gira en torno a la moralidad, ¿no? Muy bien. Número B me dice en la pregunta 10, ¿no? B y D me dice, Nia dice la D, Poma dice la B, uy, 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 uy. Si veo esas dos alternativas, entonces algo está pasando. Ok, a ver, entramos a analizar esta palabra. Antinatural sin contexto, recordemos, sin contexto, ¿ok? Sin contexto significa obviamente insano, ¿no? Insano. Por ahí los insanos lo saben. ¿Qué es ser insano? Es decir, es una persona que no cumple con las características de la naturaleza, ¿no? Sí, soy, claro, Poma es insano, si no Poma. Muy bien, entonces, eso es lo insano, persona que no está. Pero en el contexto, esa forma insana de ser ¿cómo se está entendido? ¿Entre qué términos? Claro, los términos que nos da el texto es en la lujuria. ¿Por qué es inmoral, profesor? Porque es lujurioso, ¿sí o no? Profe, ¿dónde dice lujuria? Cuando nos dice lascivo, ¿ya? Cuando nos dice lascivo, ¿ok? Cuando dice voluptuoso, lúbrico, ¿ok? Lascivo, voluptuoso creo que entra en el texto y estamos hablando obviamente de su relación. Esa sería la connotación. Insano es lo denotado, este enunciado que vemos aquí es lo denotado, ¿no? Esto es lo que denota, ¿no? Esto es lo denotado y lo connotado es esto, lascivo, ¿no? Esto es lo connotado. Si te das cuenta, muy bien, esto es connota, muy bien. Esto es lo que connota y esto es lo que denota. ¿Ya? ¿Se entiende? Ahí está. Muy bien. Denota y connota. Muy bien. Entonces vamos a ver si Poma es o no es. Ni, a ver qué me dice Ni, a la B. A ver, dice la B. ¿No? Monstruosidad, esto sería lo literal. ¿Te das cuenta? Eso sería lo denotativo. Denotas, diría acá. Irreverencia. ¿Qué es la irreverencia? Es una persona que no está acorde a las normas sociales. ¿Ok? Entonces, podría ser eso, es interesante. Pecado, profesor. El pecado tiene que ver más con lo religioso que con lo que está hablando en el texto. Aunque sí elude pequeñas partes, sobre todo el texto B, a lo religioso, el texto A se centra en qué cosa, sobre todo en la inmoralidad, pero sobre todo a partir de la ley, ¿no? Muy bien. Indecencia, claro, pues mira, indecencia. ¿Sí o no, mi querido Poma? Ah, claro, te cuentas, ¿no, Poma? Claro que sí. Indecencia está relacionada a una connotación. Claro, esa persona es impúdico, otro sinónimo para indecente, impúdico, sinvergüenza, ¿no? Salicalato a la calle, genial, impúdico, ahí está la indecencia. Profesor, ¿por qué decimos que es indecencia? Porque el autor, según el texto A, asocia niña, ¿con quién, ah? ¿Con lo pudoroso? No, con el sexo, ¿no? Es decir, la niña es lasciva, ¿no? Para utilizar de nuevo este término. La niña es lasciva, dice. Ah, ya, tiene connotaciones sexuales. Por eso es indecencia. Frugalidad, profe. Frugalidad es el elemento, o en todo caso el sujeto, que come moderadamente, poco, ¿no? En todo caso, una persona que come a desmedida sería obviamente una persona en su inmoderación de la comida que en términos religiosos se le llama, a ver, ¿cómo se llama estos sujetos que comen demasiado? ¿Te recuerdas o no? Apetentes, ¿no? Son muy apetentes, claro, la gula, ¿verdad? Muy bien, se recordó ahí, la gula por ahí. Entonces, confirmo con ustedes, caballeros y señoritas, ¿ya? Con la D. Perfecto, vamos a la 11, a ver, ya la tiene, ¿no? En la 11, pregunta 11, a ver, muchachos, lúzcanse, pregunta 11, ¿qué dice la pregunta 11? Resulta incompatible, profe, incompatibilidad. Muy bien. Con el texto, sostener que para el autor del texto A, la novela Madame Bovary transgrede, es decir, sale, ¿no? No respeta, rompe la ley. ¿Por qué? Ah?
Ah, ya. Pregunta por compatibilidad, ¿no? Y me están pidiendo qué cosa, la causa, la razón. En otras palabras, una verdad, ¿no? Una verdad, profe, una verdad que está en el texto, ¿ya? Y que debe estar también, saco esto acá, que debe estar también en los enunciados, ¿verdad? Vamos, a ver, pregunta 11. ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve? Mientras hago mi cuadrito acá, a ver, ¿quién se atreve? Léelo muy bien, ¿ok? Léelo muy bien mientras hago el cuadrito. En pizarra siempre lo hacemos para ver verdades, falsedades, inconsistencias, engaños, mentiras, ¿no? Etcétera. Ahí está. Muy bien, entonces tenemos el texto por compatibilidad, ¿no? Donde obviamente nos piden una información verdadera. Cuanto más literal sea, ¿ok? Esté, el enunciado es o será el más correcto, ¿no? Entonces buscamos a la verdulera. Muy bien, la verdura. Por tanto, vamos a encontrar varias frutas. ¿Ya te salió ya, Nina? A ver, Nia, la B me dice, a ver, verifiquemos con la B, ¿ya? Verifiquemos con la B. A ver, todos verifiquen la B, si es la B. Si te sale la B, confirma. Si no, lo vemos acá. Dame tu resultado también si es que tienes otra cosa. Vamos, pregunta 11, muchachones. Pregunta 11. Dice, resulta compatible con el texto sostener que para el autor, ¿no? La novela transgrede la ley. ¿Por qué? ¿Por qué es verdad eso? A ver. Muy bien, está escribiendo por privado. ¿Dónde está? Ah, ya, 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 ya. No para todos. Uy, 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 uy. Muy bien. ¿A quién le escrito en privado? Entonces, ya, entonces. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, para el grupo, ok. Pregunta 11. Ahí está. Perdón, ahí sí. ¿Está para todos? ¿Se ve ahora aquí para todos? Sí, ¿no? Para el grupo. Ya, estaba simplemente para un grupo nada más. La élite dice, ya. Entonces vamos con la pregunta 11, ¿ok? Ahí ya tengo ya alternativas que me han enviado al privado y veo sus posibles alternativas ustedes. Dime, la A ha sido creada para inhibir. ¿Qué es inhibir, profesor? Inhibir es sacar o en todo caso no tener cierta consideración con un aspecto, ¿no? Oye, me inhibo del amor, es decir, me privo del amor. Ah, ya. Ha sido creado para salirse, no tener las fantasías a los lectores lascivos, ¿ok? Muy bien. Esto, obviamente, está en el texto B, ¿sí o no? ¿Ya? ¿Esto qué cosa sería? ¿Frutita o verdurita? Falso, ¿sí o no? Esto sería una falsedad. ¿Ok? ¿Y qué estoy buscando, amigo? Estoy buscando una verdad. ¿Ya? Muy bien, ahí está. Siguiente. Está plagada de escenas dignas de imitación por su matiz. No, el autor hace cuestión a esto, ¿no? El autor A, del texto A me refiero, y dice que eso es inmoral. Entonces, también sería falso, ¿verdad? Muy bien. Tercero, busquemos, tercero dice. Su autor hizo caso omiso, es decir, no consideró la estética narrativa en su realización, eso ni siquiera tiene razón estética, o en todo caso una redacción de su realidad, ¿ok? Entonces eso también no se condice con la relación. Siguiente, su contenido es inmoral, ¿sí? El texto habla de eso. Al estar cargado de alusiones sexuales, claro, esta es mi verdura. ¿La viste o no? Claro, ya tenemos una verdura aquí, ahí está. Muy bien. Y con la 11, mira, y con la 11, vamos a ver si la E es o no es. Refleja la salacidad. ¿Qué es salaz, profe? Lujuria, ¿ok? Salaz es lujuria. Refleja la salacidad del autor en detrimerio, es decir, en contra, ¿ok? Única. Entonces es una contra única. ¿De qué? De la religión católica. Entonces aquí vemos que hay qué cosa, una falsedad, porque este qué cosa es una falacia. ¿Quién se acuerda? Falacia. ¿De qué? De parcialidad, ¿sí o no? ¿No? Una falacia parcial, de parcialidad, así como hay falacia de totalidad, es una falacia de parcialidad, ¿ok? Cuando dice, no, simplemente esto, solo, estos términos van a inferirnos o nos van a indicar que es falacia. Muy bien, entonces, acá sería inconsistente, ¿ok? Aquí sería entre verdad y falso, puede ser, pero la información más contundente que tenemos está en la D, ¿no? ¿A ti te salió, mi querida amiga? Claro, sí, muy bien, ahora sí está correcto, perfecto. Ahí está la razón ajustada. Y pregunta número 12. A ver, vamos, para todos. Pregunta número 12, 12, 12. Pregunta
Pregunta 12, ¿no? Pregunta 12. Muy bien, vamos a la pregunta número 12. Vamos, te leo en el chat, sea por interno o en público, como desees, me lo envías. A ver, dice, ¿es posible inferir? Ok, es posible inferir. Vamos a hacer esta jugada maldita, ahí está. Muy bien, te dice, ¿es posible inferir? Ok. Es posible, pobrecito, no hemos utilizado al cuadradito. Es posible inferir que Gustavo Flaubert, en la defensa de su obra de Madame Bovary, ah, ya, profe. Entonces, la inferencia, recuerda, amigo, una inferencia puede salir cualquier cosa, pero lo que siempre te pregunta en el examen es una inferencia, ¿ok? Es una inferencia que, mediata o inmediata. Es una inferencia inmediata. Profe, ¿qué quiere decir con una inferencia inmediata? Es que es aquello que se responde ya sea por contrasenso, como lo hemos visto, o de alguna manera casi directa de la información presentada. ¿Ok? La que es la consecuencia directa posiblemente, la que está escondiendo su significado por contrasenso posiblemente, ¿ok? La que pertenece causa y consecuencia, esas también son inferencias inmediatas, ¿ya? Entonces, una inferencia inmediata, ¿sobre qué? Sobre el término en cuestión. ¿Cuál es el término? Es posible inferir que Gustavo Flaubert, en la defensa de su obra, ah, ya, profesor. Entonces, cuando defiende su obra, ah, ya. Si defiende, estamos hablando en el texto B, ¿sí o no? Claro, en el texto B, ¿no? En el texto B. ¿Y qué nos dice para defender su obra? Obviamente recordamos que la obra es totalmente, lo dice, ¿no? En el texto, es moral. ¿Ya encontraste tu alternativa, sí o no? Ya, profe. Profe, ¿dónde dice eso? Recuerda, mira, vamos al punto donde estaba enunciado eso, ¿no? A ver, ¿dónde está? Ahí está. Aquí dice, ¿no? En la voz. La novela es moral. ¿Te das cuenta? Datazo, ¿no? Es eminentemente moral en su defecto. Es decir, ahí está. Busquemos algo relativo a ello, ¿ok? Dice, profe, ¿se arrepiente de ser un transgresor de la moral y de la fe de los ciudadanos? No, profesor, no se arrepiente, ¿ok? Porque él no es una persona inmoral, dice. Destaca el valor moral de su obra, pues en el fondo busca aleccionar. Muy bien, destaca el valor moral en su obra, porque claro, profesor, busca aleccionar, puede ser, muy bien, interesante. La caracteriza como una novela azucarada. No, 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 no. La idea de azucarada la da porque sus detractores le dicen que simplemente es para que las personas se sientan pervertidas, ¿no? A eso le llaman, no, a eso le dan la connotación de azucarada. Pero él básicamente descarta eso, ¿ok? Otros lectores leerán de esa manera, dice, pero yo escribo para un lector educado, finaliza el texto de esa manera. D, reconoce que esta ¿es inmoral? No, profesor. Él no reconoce que es inmoral. Es todo lo contrario, reconoce que es moral. Muy bien. Y la E contrapone la moral literaria frente a la moral de otras artes realistas, ¿no? No hace esa contraposición. Y si acaso podemos inferir esto, sí es interesante, pero sería una inferencia no inmediata, sino mediata. Es decir, que necesitamos más información para llegar o comprobar esta inferencia. Por tanto, la alternativa B estaría ajustándose a lo que estábamos planeando, ¿verdad? Entonces, ahí está un texto en cuestión dialéctico con las preguntas correspondientes, simples, a ese nivel, ¿ok? Es donde posiblemente llegue el examen de admisión que viene, ¿no? Veamos en el simulacro acá ya un mes que vas a tener y es ahí donde vamos a ajustar aún más características, aún más falencias que posiblemente se tenga en el proceso de admisión. Muy bien, vamos al texto último, que sería básicamente el texto en inglés, ¿no? Uy, profe, no, che, guacho, che, che, no sé. A ver, vamos con los water. A ver, ¿dónde está mi team water? Mi team water. Mi team agüita. ¿Dónde está mi team agua? ¿Qué tal? A ver, leo comentarios. ¿Qué tal? Vamos. A ver, te doy cuántos minutitos. 2 minutitos para leer el texto juntos, ¿ok? Porque es un texto totalmente sencillo, ¿no? A ver, de un promedio, de un básico de 1 a 10, será un básico 5, un básico 6, ¿ya? Muchas palabras que se entienden. Hay algunas que por ahí puedo ayudarte, por ejemplo, jumper, que significa saltar, ¿no? Ojo, te voy a dar la traducción, más no te voy a dar el sentido contextual, ¿ah? El sentido contextual
tú tienes que ya inferirlo, ¿no? Tú tienes que interpretar estas palabras, ¿no? Esa es la segunda fase del inglés. Sabemos la definición, pero lo que no sabemos es la connotación, es decir, cómo se está entendiendo en el texto. En ese sentido, este tipo de inglés, en todo caso, textos en inglés, hacen bastante hincapié en cómo se está entendiendo contextualmente. ¿Ok? Ahí está otro. El sending, creo que ni siquiera te podía colocar eso, pero por ahí veo una palabrita interesante. Otra por ahí, sharps, que significa básicamente agudo, significa también grave, ¿ok? Otra palabrita, air, que es un periodo cercano, ¿no? Pero por ahí les ayudo también con la idea de temprano, cercano, ¿no? ¿Ok? En unos contextos significa temprano, en otros contextos significa cercano, ¿ok? Busca cómo se está entendiendo en ese sentido. Y la palabra raise, que es elevar, ¿no? O en todo caso aumentar también, ¿no? Ya está. Eh, Vamos, a ver, le damos el texto. Ahora sí, con esto, una pequeña lectura. Y dividimos en tres secciones, ¿no? Recuerda, ¿qué hacemos en estos textos, profe? Vamos a leer lo más calmado, el primer párrafo. Siempre, sí o sí, lo más calmado. Aquí, nada que tu velocidad lectora, que tú eres flash para leer, no. Detente en el primer párrafo. Consejos, o en todo caso con la experiencia que ya algunos alumnos me comentan, el primer texto, ¿ok? Si no entienden la primera oración, lo dejan, ¿no? Los alumnos que tratan de hacer inglés lo dejan cuando no entienden la primera información. Y es que ellos hacen una lectura rápida, buscando que por arte de magia se entienda, ¿no? Como sería básicamente en el texto en español, y es incorrecto. En la primera o en el primer párrafo trata de traducir palabra por palabra, ¿ok? Si es posible, palabra por palabra, para que tú entiendas cuál es el sujeto principal de todo ese párrafo. Es decir, para saber la temática. Si es que nosotros encontramos una temática en el párrafo uno, ¿ok? Siguiendo la lógica, ya tendríamos ya básicamente una pregunta ganada, la idea principal, ¿no? Porque la 2 ya podíamos inferir nada más, aunque no vamos a saber todas las palabras, en todo caso ya ponemos ese escenario donde no se saben muchas palabras, entonces con el primer párrafo ya estamos ganando una pregunta en el examen, ¿ok? Entonces, haz ese ejercicio y las tres preguntas que posiblemente ven en el examen de inglés es la pregunta por idea principal o temática, que sí o sí tiene mi firma, va a venir, ¿ok? En inglés. La otra, que sería el término, ¿ok? El término que en este tipo de textos son muy, muy importantes, porque si no sabes una palabra, obviamente, en español, de igual manera, en inglés se te pide tener ese conocimiento, ¿no? Y por último, y aquí ya puede variar entre las preguntas, que podrían ser preguntas en tanto de extrapolación, ¿ok? Una pregunta por inferencia o compatibilidad e incompatibilidad. Entonces varía, pero las dos fijas que de alguna manera se pronostica, y acá yo estoy dando ya mi mufa, ¿no? Es una pregunta por temática y una pregunta por léxico, ¿ya? Por léxico en inglés, ¿ok? Y la tercera ya está dentro del margen de inferencias o lo que sería compatible e incompatible, sin dejar de lado la extrapolación, pues, ¿no? Muy bien. Entonces, dale esa lectura simple, sencilla. A ver, ¿qué dice en el primer párrafo? ¿No? O en todo caso, ¿de qué trata el primer párrafo? Profe, a ver, escuadrón suicide, ¿no? Squad suicide, ¿te acuerdas? Ya está, ya tienes una palabra. El suicidio, profe, lo dice él. Cuando tú vas a leer, date ese permiso de llegar el la en el inglés para que tú trates de qué, de encontrarle sentido a la oración, dicen, ¿no? En los Estados Unidos, ¿ok? El suicidio, o en los Estados Unidos, si quieres de esa manera también, tiene el verbo has, ¿no? Tiene, ¿qué cosa? A incrementarse o a aparecer, ¿no? De manera sorpresiva, ¿ok? De una manera en los altos niveles, ¿no? Los highlight, o en todo caso acá simplemente high significa altos, altos niveles, en casi 30 años. Near significa casi, ¿no? O cercano también, ¿ok? En este contexto, la palabra casi hace referencia a estos 30 años que están viniendo, ¿no? Eh,
un dato federal, ¿ok? De análisis, entonces ya entiendes que están hablando de un dato oficial, ¿no? En que se ha encontrado. ¿Qué pasa, profesor? Como está entre comas, esto simplemente, también lo hablamos en español, o que lo escribimos, es una coma aclarativa, está aclarando dónde encuentran este incremento, ¿no? Que tiene que ver en los 30 años que se están estudiando en el texto. ¿Con quién? Con el incremento en muchos grupos, excepto en los adultos mayores, o en todo caso, en los ancianos. ¿Ok? ¿De acuerdo ahí? Aquí, hasta aquí, ninguna palabra veo, ¿ok? O siento que es difícil. En todo caso, simplemente podemos ya entender con la primera oración cuál es mi sujeto, ¿no? ¿Cuál es mi sujeto en la primera oración? A ver. ¿De quién se habla en la primera oración? ¿De quién? Me respondo automáticamente, pues se está hablando del suicidio. Ah, ya, profe. Entonces, ¿qué me dicen del suicidio? ¿Ok? Vamos a ver que se ha incrementado, ¿no? Ok, muy bien. Se incrementa, profesor. Pero en todas las edades, no. En la gran mayoría, en diversos grupos, excepto en los adultos. Fin de cita. Entonces, ya con eso puedo ir responder la idea principal. No, ahora sí viene la lectura veloz, ¿no? En todo caso, hacemos todavía pausado el primer párrafo y el segundo párrafo y el tercero lo hacemos de una manera interpretativa, ¿no? Esto, ok, te dice, ¿no? Esto también fue sustancial, el was hace sentir que es un pasado, ¿no? Eso también es sustancial entre quiénes, ¿eh? Entre la media, ¿ok? En la media de edad, te dice, ¿no? De los americanos, ¿ok? De los estadounidenses, se entiende por correlación, ¿no? La media cambia sustancialmente de los americanos, emitiendo, ¿qué cosa? Una señal de deep, la deep web, la que está abajo, ¿no? Una señal de qué? De descensos por angustia, ¿no? O en todo caso, de baja, en todo caso, de decencia de angustia de un grupo quien se suicida, que en la tasa de suicidios tiende a ser estable o, en todo caso, bajas. ¿Se entiende ese contexto? ¿Ok? Bajas, es decir, que desciende. ¿Qué está diciéndome? Que en estos 30 años, en las edades que posiblemente estaban calmadas, estaban totalmente controladas, el ritmo de suicidios ha crecido, ¿verdad? En este mismo nivel donde estaba estable o algunas veces caía, el nivel ha subido, ¿ok? Entonces, ya entendimos el tema del primer párrafo. Es el suicidio y su incremento. ¿En dónde, profe? En los Estados Unidos. ¿Conforme? Ahora mira, te lo voy a hacer validar. ¿Ok? Vamos a ir a la primera oración, a la primera pregunta. Dice, ¿cuál es la idea principal del texto leído o del pasaje? Te dice. Y ya puedes responder esto, ¿sí o no? Con el primer párrafo, ¿sí o no? Profe, lo voy a comprobar, ¿ok? Con los siguientes dos párrafos. ¿Para qué? Para simplemente tener en claro que este es un incremento y que no hay contradicciones después. Porque los siguientes textos o los siguientes párrafos pueden contradecir eso. ¿Ok? De nuevo, se repite el suicidio, ¿ok? Simplemente están hablando de años, ¿ok? Ya no estoy leyendo palabra por palabra, estoy leyendo simplemente datos y estoy tratando de relacionarlos, ¿ok? Se están percibiendo en un periodo de estudio el 47% de qué? De mujeres, no, claro, de hombres. Ok, se incrementó más para lo que serían estas relaciones entre los años, ¿ok? Y sobre todo el suicidio, claro, 24%. Allá, datazo, ¿no? En 1929 a 2024, ¿no? Se está dando la fecha aquí, entonces ya sé entre qué fechas se está dando esta información de porcentajes, obviamente, de acuerdo a un lugar en el cual básicamente se evidenció un estudio el viernes, ¿no? Ok. La tasa de incrementos es un 2%, en todo caso se duplica, ¿no? En los años de 2006, o crece 2% en 2006, es el doble, ¿no? De la tasa anual que es cercana al periodo, ¿ok? De estudio, obviamente, del texto que se está enunciando, ¿no? Entonces, aquí finalmente la información de datos, ¿no? De datos, dice, en todos, ¿ok? De todas las personas, que son 42.743 personas que murieron por suicidio, ¿no? En el 2014, comparados con 29.000
que han muerto ¿en dónde? En 1900, en Estados Unidos en 1999. Ya está, profe. Entonces, se está comparando, ¿ok? Hago precisión nada más, se está comparando estos 2 años, pero de nuevo el suicidio sigue siendo mi temática, ¿no? Entonces, de nuevo se comprueba la tesis de que siempre o casi siempre los textos en inglés, la idea principal la vamos a encontrar arriba. ¿Ok? Entonces, te digo como postulante que cuando tú tomes un texto en inglés, el primer párrafo, que la gran mayoría de veces va a venir 3 párrafos y ya está bien constante eso, vamos a ver cómo se reestructura o en todo caso el tamaño también es ideal para un examen de admisión donde el tiempo va a ser mínimo, ¿ok? O en todo caso va a estar limitado. Pero se recomienda de manera puntual que el primer párrafo sea leído lo más posible detalladamente. ¿Ok? Con las palabras. No te vas a demorar aquí ni siquiera 1 minuto, 2 minutos, ¿ok? Traduciendo, tratando de traducir cada palabra. Ponte 1 minuto. Dos, es que por ahí tienes otras cuestiones más anecdóticas que contar en ese momento. Pero sería 1 o 2 minutos aquí. Y luego, lo que has visto, simplemente relaciono. Ah, datos de suicidio, datos de suicidio. Genial. ¿Para qué? Para que yo ya tenga en claro que esta es la idea principal. Con eso, ya me aseguro una pregunta. ¿Cuál es la pregunta que me aseguro? Vuelvo a decir, la pregunta número uno por el tema. ¿Cuál es la idea principal? La idea principal es acá. El suicidio y su incremento, ¿en dónde? En Estados Unidos. Busquemos esa información en la siguiente pregunta. ¿Ok? Vamos. A ver, tú mismo dime. A ver, lúcete acá con lo que hemos entendido del texto. Luce, para todos. Dime, ¿cuál es la idea principal del texto? Ya lo hemos dicho. Ahora búscalo en inglés. ¿Cuál sería? ¿Líder qué? ¿Líder A, B, C, D o E? Vamos, ¿qué letra te sale, amiguito? Mira, solo con el primer enunciado, ¿ok? Un párrafo, ya podemos responder. Profe, ¿de qué me están hablando? Sujeto, a ver, sujeto, sujeto. ¿Quién es el sujeto? El suicidio. ¿Acá hay suicidio? Sí. ¿Acá hay suicidio? También. ¿Dónde más? ¿Acá? No. Entonces, ya elimino esto. ¿Ok? ¿Se nota eso? ¿Por qué, profesor? Porque es claro que el suicidio está haciendo nuestra temática. Por eso la gran mayoría lo tiene, ¿no? Mira, acá tampoco no la tiene. ¿Te das cuenta? Entonces me quedo con 3 nada más. Vamos, ahora de las 3, ¿cuál es la alternativa que estás viendo posible? Profesor, en Estados Unidos se incrementa, profesor, claro, se incrementa. Mira acá dice, ¿no? La tasa de las mujeres, ok, solo las mujeres, estamos hablando de todas las edades, ¿no? Hombres y mujeres hablamos en estadística, entonces esto me hace, y cosa, dudar de esta información, ¿ok? Entonces, la D dice, un dato, ¿ok? Que evidencia que el suicidio, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Está subiendo, pero no, ¿sí o no? ¿Qué cosa estamos hablando? Del suicidio, es decir, la tasa de suicidios en Estados Unidos que se incrementa y precisa, aquí precisa, mira, en los 30 años. Y mira qué dice la B, un dato federal que evidencia que el suicidio está en niveles de alza. Dime, ¿los dos son correctos, sí o no? Sí son correctos. Ahora, la pregunta es, amigo Emilio, te dice, ¿cuál es la idea principal? No te dice temática nada más, te dice idea principal. Y la idea principal, la que hemos encontrado al inicio, te hago ver de nuevo, Emilio, amigo mío, aquí, que podemos subrayar toda esta oración, aquí más está pareciéndose al enunciado B, chécalo, ¿va? Al enunciado B o al enunciado D. ¿Ves o no? Sí, Emilio, la B es una respuesta también muy interesante, porque engloba todo lo que hemos leído, ¿sí o no? Pero ¿de qué manera? ¿Puntual o general? Ahí está, Emilio. General, ¿verdad? Entonces, la idea principal hace que esa generalidad, ¿ok? Se vuelva ¿qué? Particular, ¿sí o no? La idea principal, en otras palabras, es la oración que sintetiza todo el texto. Y sí o no me entenderás, querido Emilio, que está en la D, ¿sí o no? La tasa de suicidios, ¿ok? Se ha incrementado en los últimos 30 años, ¿sí o no? Entonces, eso simplemente, mi querido amigo, es teoría. Importantes porque cualquiera va a responder la B y la D, pero la teoría es la que te dice que es idea principal, ¿no? O sea, esas cositas hay que afinarlos de cara a qué, de cara a nuestro repaso, de cara a lo que sería el examen, ¿ya? Ok, mira, una pregunta interesante.
Entonces, ¿qué es lo que hago siempre? Cuando me piden idea principal, voy a cotejar con mi oración de texto. Y cuando subrayo todo esto, mira, voy a cotejarlo con lo que está acá. ¿Se parece, sí o no? ¿Sí o no? ¿Se parece, sí o no? Ya. ¿Lo viste? Ya está. Entonces, es casi lo mismo. Ah, esa es idea principal. ¿Ok? ¿Se entendió, amigos? Perfecto. Es un dato, amigo, que te va a salvar en todos los textos, ya sea dialécticos inglés o también mixtos. Muy bien, vamos al 2. La palabra angustia, ¿no? Es close, significa cercano, ¿no? Tiene un cercano significado. Ah, te dice, ¿no? Está cercano. ¿Significar qué cosa? A ver, cercano, ¿a significar a qué? ¿Qué te dice acá? Vamos, te ayudo acá. Ansiedad, ¿ya? Vamos. Esto no te voy a recordar, Pai, que es dolor, ¿verdad? Hasta por Naruto sabes eso. Muy bien. Ok, ahí tenemos tres. Y obviamente la agonía, ¿no? Que sería la C. Muy bien. Entonces, ¿qué posible palabra de angustia? Recordemos el pasaje. Para tener siempre en consideración esto, vamos a buscar el pasaje. Muy bien, veamos eso. Dice, ¿no? A ver, vamos a ver, ¿dónde está la palabra en cuestión? Ahí está. Muy bien. Y envían estos sujetos, ¿verdad? Envían señales de qué? De una angustia, ¿no? Ojo, ahí eso sí, ¿no? Envía de profunda. Acá lo podemos, el dip, en vez de bajo, podemos decir profunda. Ah, profunda angustia, profe. Ah, ya entendemos, ¿no? A un grupo de... sí, ok, muy bien. Entonces, ese nos dice acá la C. Claro, agonía, ¿sí o no? Claro que sí. Porque es cercano también al término de suicidio con muerte, ¿no? Muy bien, entonces ansiedad, cerrar, lujuria estarían siendo distractores al igual que el dolor. Correcto, Emilio. Confirmo contigo que estaríamos hablando de la agonía, ¿no? Agonía no es el sentido que se está muriendo, sino agonía que es que necesita que lo salven. ¿Ok? ¿Concuerdan? Aquí está. Muy bien. Y la última pregunta para irnos chévere, tranquilos, ¿no? Revisando ya estos textos que van a ser posiblemente de admisión, ¿ok? Ese es el nivel de admisión que se va a manejar, amigo. Y te da el formato, te estoy dando el formato del texto, o en todo caso del examen que posiblemente venga, ¿no? Tres en lo que podría ser tres preguntas en textos mixtos, ¿ok? Cuatro preguntas al texto dialéctico y tres preguntas en el texto en inglés, ¿no? Que estamos resolviendo ya con esta última pregunta. Sería la tercera. A ver, vamos. Se puede inferir, ¿ok? Podemos inferir del siguiente pasaje que antes de 1980, muy bien, ¿cómo es antes de 1980? ¿Las personas se suicidaban o no? Sí, se suicidaban. ¿De una medida mayor, alarmante o calmada? Calmada, profesor. Y si se suicidan, ¿ok? Si se estaban suicidando, estás infiriendo, ¿no? ¿Ok? Pero infiere según el texto. ¿Qué es lo que hacían antes, o en todo caso, qué es lo que se percibía cuando una persona va a diagnosticarse o va, perdón, va a suicidarse? Obviamente es esa agonía, esas ansias, ¿verdad? Muy bien, ya está. Entonces, más que ansias, es la agonía, habíamos dicho, ¿no? Esa agonía que tiene por los avatares de la vida. Muy bien, vamos. Dime, ¿qué alternativa estaría cercano a eso? A ver, ¿no existe mueres? Profesor, ¿no existía ninguna muerte? No, pues es imposible, decía uno. Ahí está, imposible. No podemos inferir eso, porque la inferencia me dice que sí hubo muertes, pero las muertes son menores, ¿ok? Es la inferencia inmediata. Esto sería una falencia, ¿ok? La tasa de suicidios, ¿ok? No era alarmante como después de la data, ¿ok? Interesante, interesante. Solo confirma esto, información. Muy bien, después del dato, ¿ok? Mira, la data, es decir, los datos, la tasa de suicidios, ¿ok? No fueron alarmantes, ¿ok? No fueron, no fue como qué, como after, antes o después, antes o después, ¿ok? Después de los datos, muy bien, interesante esta información para que la confirmes, la C dice, la media de edad de americanos, ¿ok? Evidenciaron señales de angustia, ¿ok? Muy bien, señales de angustia, dímelo. Interesante también es esta, ¿ok? Y la D dice, las personas, ¿ok? Estaban suicidándose al igual que hoy en día, o en todo caso,
¿La misma intensidad? No creo, ¿no? La misma intensidad, ¿no? Muy bien. El número de suicidios, porque varía, ¿verdad? El porcentaje, te dice acá, la media de las personas se suicidan igual que ahora, no, es distinto. La tasa es distinta, ¿no? Se ha aumentado, ¿ok? El número de suicidas es igual al del día de hoy, tampoco, ¿verdad? No es igual, sino es diferente. Oye, tenemos dos. Vamos, ¿la B o la C? Vamos, confírmame tu clave, amigo. ¿Cuál sería la B o la C? Amigo, amiga, ¿cuál sería en la última pregunta? Vamos. ¿Cuál sería? Besito. Dice, ¿no? Claro. El dato de suicidios no fue tan alarmante como ahora. ¿Ok? Vamos en la D. La media de edad de americanos evidenciaron señales de angustia. ¿Ok? No. Esta es la información que podemos inferir, pero vamos a confirmar si esto es una inferencia o es un dato literal del texto. Veamos, simplemente ese datito, ¿ok? Entonces, vamos al texto y vemos si esto está literalmente escrito, entonces no sería una inferencia, ¿ok? Principio básico de una inferencia. ¿Dónde está? Obviamente está en qué párrafo. A ver qué nos dice, claro. Alarma, ¿no? Muy bien. Entonces, nos dice en el texto lo siguiente, el nivel es son cercanos, los datos que estaban encontrados se incrementaron en grupos, entonces no encontramos esa inferencia, a ver, no encontramos la literalidad, ¿ok? Por tanto, podemos decir que sería lo correcto. Muy bien, amigo. Entonces, sí le damos a la B. Ok, muy bien. Entonces, así terminaríamos, amigo, la clase del día de hoy. Solo recordarte que aquí tienes algunas palabras que hemos utilizado en clase, ¿ok? Donde ya hemos dado significado y tú para recordar, ¿ok? En tu casa o en todo caso lo puedes hacer ya en el receso. Muy bien, ahí tienes polarizado, lascivia que era lujuria, voluptuoso que es lujuria también, languidez que es delgado, en todo caso débil, obscenidad es cuando algo es indecoroso, impúdico, irreverencia, le habían dicho una persona que no respeta las reglas, frugalidad en la persona que es moderada en el comer, sagacidad referente también a la lujuria y placer, detrimerio en contra, perjudicando a e inhibir, que es básicamente exiliarse o privarse de alguna cualidad. ¿Ok? Muy bien, amigos. Entonces, con esto estaríamos teniendo el fin de clases. ¿Alguna consulta, alguna pregunta, algo que quieran decirme antes de irme? Muchachos, los oigo, los leo para ya darnos la despedida. Muy bien. ¿Qué tal? Muy bien, claro, también puede ser así, ¿no? Muy bien, claro que sí. Vimos que la C tiene que ver también con esa inferencia, pero la inferencia que automáticamente responde a la pregunta, ¿ok? Inmediata, es la que da un contrasenso, ¿no? La inferencia en contrasenso se va en la B, ¿no? Si nos dicen que ahora es alarmante, ¿no? Se infiere que en términos anteriores, la idea de alarmante no estaba condescendido, es decir, no estaba inscrito. Una inferencia por contrasenso sería, mi querido Emilio. Por eso que estamos en la B. Sí, perfecto. Ya respondí a esa pregunta. ¿Hay otra pregunta más por ahí? Si no hay otra pregunta, amigos, amigas, nos estaremos viendo, pues, si Dios quiere, en presencial en la siguiente clase. Un abrazo para todos y cuídate. Chau, chau, chau. Nos vemos. Provecho por ahí con el almuerzo que tiene. Muy bien, nos vemos. Hasta luego. Chau, chau, Puma. Chau, nos vemos. Salimos, salimos. Yo salgo, lo dejo con su profe. A ver, yo salgo con esto. Ahí está. Chau, 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 Crisel. Un abrazo a la distancia, ¿no? A la distancia. Oye, acá estoy obviamente, con mis libros. Vamos a despolvorearlo y un rato a leer una lectura furibunda. Nos vemos.